y como lo habíamos anunciado, ya está en nuestros estudios el magíster Andrés Briones Vargas. Con él vamos a dialogar acerca de la tasa de seguridad y el impacto que tiene, el impacto comercial para el Ecuador. Andrés, qué gusto que nos acompañe usted. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis. Hablar de estos temas y de coyuntura, y en especial de temas de comercio y negocios internacionales, que es muy importante para el tejido empresarial ecuatoriano. Sin duda. Y en ese contexto, Andrés, la pregunta de cajón es, ¿cuál considera usted ha sido el impacto que tiene el anuncio del presidente de la República con la creación de una tasa de seguridad, preocupado por el poco compromiso y la poca seriedad del gobierno colombiano que dirige y encabeza don Gustavo Petro en la frontera colombo-ecuatoriana o viceversa? Porque hemos visto una lucha sin tregua, sin cuartel por parte del gobierno del Ecuador para combatir el narcotráfico, pero no existe, y así lo dicen las cifras y así lo hemos podido palpar, una reciprocidad por parte de Colombia. Pero más allá de eso, ¿qué consecuencias puede traer la aplicación de esta medida anunciada por el gobierno del presidente Daniel Noboa a partir de febrero? Luisa, definitivamente el comercio se ha visto trastocado en estos últimos meses. Partamos de la relación comercial de Ecuador y Colombia, que en los últimos 5 años siempre hemos tenido un déficit por encima de los 1.000 millones de dólares. Pero quiero hacer énfasis en el sistema multilateral del comercio. Es un tema muy importante porque las relaciones hasta el año pasado se fijaban en función de dos principios rectores: trato nacional y nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, no puede haber discriminación alguna al comercio. Pero el multilateralismo hemos visto, y lo dijeron ya en Davos, el primer ministro de Canadá habló sobre el cambio o la reestructuración del sistema mundial en temas de juegos y equilibrios. Y el comercio es transversal. Y estamos viendo cómo ahora las políticas comerciales de los países ya no se acatan a las normas y los principios internacionales que rigen al libre intercambio, al intercambio liberado de tarifas y de aranceles. Y más bien estamos pasando a una definición de políticas comerciales donde el arancel es utilizado como instrumento político de alguna forma para cohesionar o ajustar o alinear posturas y referencias a nivel internacional. Bueno, eso es lo que está haciendo Donald Trump y pues pone de rodilla a muchos y los obliga a hacer su voluntad. Así es, mi querida Luisa. Entonces esa es la premisa hoy en día, cómo las relaciones de comercio se están comenzando a configurar. Y Latinoamérica no queda fuera de esa ola, y vemos como el señor presidente de la República, Daniel Noboa, está implementando un ajuste para que el gobierno colombiano pueda también actuar de manera positiva y coercitiva sobre los grupos subversivos que de alguna forma financian, apoyan y permiten que el crimen organizado y el narcotráfico permee por la frontera del norte del Ecuador, que es bastante extensa. Un llamado por parte del presidente Noboa es que el presidente Petro actúe de manera urgente para que su ministro de Defensa y toda la seguridad interna de Colombia sean más, vamos a darle un término, más coercitivos y más radicales en la lucha contra el narcotráfico, que afecta terriblemente a toda la zona. ¿Y usted cree que lo está haciendo el gobierno de Colombia o cree que está siendo más bien permisivo y está upando el narcotráfico? Dentro de la región andina, desde Venezuela se comenzó a configurar lo que se conocen como narcoestado. Venezuela es un narcoestado, está en camino a liberarse de las mafias políticas vinculadas al narcotráfico, y eso permeó gobiernos de la región y permitió que exista mucha proliferación de cultivos y de grupos asociados a estas actividades delictivas. ¿Lo mismo ocurre en Colombia? Vemos en Colombia cómo la política de seguridad, que en su momento la manejó muy bien el presidente Uribe, con éxito, estuvo justamente ayer aquí en el Ecuador en la Universidad UES, vemos cómo esa política permitió reducir y combatir en donde estaban los cultivos de narcotráfico todo el tema de la producción y la comercialización. Ecuador en este momento es víctima de la comercialización, mi estimada Luisa. Más del 70% de la droga que se consume en Europa, dicho por las mismas autoridades, y es preocupante, proviene de los puertos ecuatorianos. Pero claro, cuando hablamos de temas de drogas, no solamente es la parte de la comercialización, es el tema de la producción. Y es ahí donde el gobierno nacional lanza esta medida para de alguna forma presionar y que haya un combate efectivo a la producción. Porque ¿de qué sirve, Luisa querida, que los puertos tengan mejor tecnología para poder reducir y de alguna forma limitar el tráfico y la comercialización de drogas si la producción no se combate? Esta medida es un llamado a la acción para que el gobierno de Colombia también pueda combatir en situ, en su territorio, todos los cultivos, toda la producción que se ha proliferado, porque vemos cómo el gobierno de Petro es muy permisivo, como usted muy bien lo ha dicho,
en la proliferación del cultivo y la producción. Y si no hay un cultivo no hay un combate, perdón, efectivo, la producción va a ser muy difícil que la comercialización desde los puertos y los canales que se han desarrollado se pueda reducir. Aquí un punto de orden que me parece importante, estimado Andrés, porque usted está vinculado desde hace muchísimos años a todo lo que tiene que ver con la comercialización, importación y exportación de productos frutícolas del Ecuador. Dígame algo, ¿en qué medida la presencia de estas mafias transnacionales, del narcotráfico y del crimen organizado vienen a constituirse en una piedra en el zapato para los sectores productivos del Ecuador y concretamente para los exportadores? En el encarecimiento y el aumento de los costos, Luisa, porque hay un costo implícito en temas de control en materia de narcotráfico que tiene que asumir ahora el productor desde el cultivo, para validar desde que el contenedor lleve limpio, que no llegue contaminado, hasta en el mismo puerto. Es decir, eso es un costo que se maneja dentro de la estructura de exportación. Y segundo, el problema también para los exportadores, porque pongamos un sector sobre la mesa, el sector bananero. Lastimosamente por el famoso gancho ciego, se llega a contaminar en puerto, ni siquiera en finca ni en el tránsito hacia el puerto de Guayaquil o cualquier puerto del Ecuador, sino que se contamina en el puerto. Es un problema para esa empresa. Porque también para el exportador. Para la empresa exportadora, porque aunque no esté involucrado en esa actividad ilícita, por esa contaminación va a tener que detener y parar sus exportaciones hasta que pueda, ante la justicia, ante la ley local, demostrar de que fue víctima del famoso gancho ciego o contaminación cruzada. Y eso va a detener la operación de una empresa. Y no solamente sucede esto con una o dos, sino ya es un síntoma que se puede palpar en el Ecuador en varios puertos. En el puerto de Guayaquil, por ejemplo, vemos cómo desde el puerto marítimo es de manera constante la contaminación y esto genera un grave problema de comercialización y sostenimiento de mercados a nivel internacional, específicamente en Europa. Una empresa ecuatoriana que es víctima de este patrón a seguir que se está dando, va a frenar sus exportaciones y por lo tanto la producción, el mantenimiento de la mano de obra y toda su actividad productiva, Luisa querida. Quiere decir entonces que sí existe una corresponsabilidad compartida por parte de Colombia respecto de las incidencias que tiene el narcotráfico y la proliferación de cultivos en territorio colombiano que repunta y repercute en el Ecuador. Ecuador, lastimosamente, y lo vamos a poner así en la geopolítica latinoamericana, está cercado de dos países productores de droga. El primero es Colombia y el segundo es Perú. Colombia prácticamente ha multiplicado sus cultivos y su producción de coca en los últimos años. Y efectivamente, Ecuador ahorita es un país de comercialización, pero la comercialización, tras un esfuerzo, puede ser de políticas públicas, de defensa, de contención, no se puede detener si la producción no es atacada, ¿ya? Y el principal foco de producción en este momento es Colombia. Entonces hay que verlo como un elemento donde actúan varios gobiernos y si no hay una política pública a nivel andina, porque hay que decirlo así, a nivel andina, va a ser pocos los esfuerzos que se puedan hacer desde la política pública para detener la comercialización y exportación de drogas. Lo que sí tenemos es a un presidente colombiano que está pidiendo la liberación del ex vicepresidente correísta Jorge Glass, aduciendo que ya le ha dado él hasta la nacionalidad colombiana. Sí, la preocupación de fondo, así es, el presidente Petro lastimosamente confunde las formas y los mecanismos. Está trabajando políticas sobre el comercio y ahí viene la acción también del gobierno ecuatoriano. Pero el tema de profundidad y que hay que analizar desde la parte empresarial, desde la parte comercial, es como a veces las medidas políticas terminan también trastocando el tejido empresarial ecuatoriano. Aquí y en ese sentido, ¿qué repercusión tiene el anuncio hecho por el presidente Daniel Noboa y las respuestas que a su vez ha dado ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Así es, Luisa. Tenemos en este momento un 30% de aranceles que grabó el gobierno ecuatoriano para la importación de productos originarios de Ecuador y ya la retaliación se vino de manera inmediata. Colombia aplicó también un 30% a las importaciones provenientes de Ecuador. ¿Quiénes pierden? Definitivamente el tejido empresarial, la pequeña, la mediana y la grande empresa. Y hagamos un análisis rápido. Colombia, por ejemplo, al estar cerca por un tema geográfico, es un mercado destino sí o sí de la pequeña y la microempresa ecuatoriana. Si bien es cierto, esos 900 millones de dólares que se exportaron en el 2025 recayó en un 50% en las grandes empresas, también hay otro 50%, es decir, casi 450 millones de dólares que se exportaron del tejido productivo micro, pequeño y mediano del país hacia Colombia. Es decir, que las empresas que recién quieren iniciarse en el mundo de la internacionalización o de la exportación ven a Colombia un destino fácil logísticamente para llevar sus productos ecuatorianos en materia de exportación. Ahí hay una afectación directa porque es el pequeño, el micro y el mediano productor o empresario el que se ve afectado por esta medida
lo vamos a poner así, entre comillas, de reciprocidad al momento de subir aranceles que estamos viviendo dentro de la comunidad andina entre Ecuador y Colombia. Ahora, usted que es una persona que ha estado vinculada a estos sectores de cadenas productivas, de exportación y de importación, ¿por qué ese desbalance comercial entre Ecuador y Colombia? ¿Por qué resulta que nosotros podemos exportar menos que lo que recibimos acá en Ecuador por parte de Colombia? ¿Por qué hay ese desbalance? Porque Colombia se ha especializado más en la producción y exportación de materias primas. Por ejemplo, un sector muy importante del Ecuador, que es el de manufacturas de plástico, necesita importar polímeros. Hay una industria petroquímica robusta en Colombia que produce, genera, transforma el petróleo en polímeros. Eso se importa, tiene un componente importante de más de 120 millones dentro de la balanza comercial entre Ecuador y Colombia. Otro tema importante es la industria farmacéutica. Nosotros importamos entre enero y noviembre del 2025 más de 160 millones de dólares de medicinas. Entonces hay una afectación importante porque esos 160 millones de dólares que se importaron el año pasado, ahora van a tener una afectación del 30% más. Y ahí hay una repercusión directa para todo el sistema de salud. Es decir, la medicina se va a encarecer por la aplicación de estas medidas de carácter urgente. Entonces, vamos a ver un impacto en el pueblo, porque aquí no solamente es un tema de disputa económica o guerra comercial con un trasfondo político entre gobiernos, también el consumidor es el que termina realmente afectado en el encarecimiento de las medicinas para el pueblo. Segundo, para el bloqueo de las exportaciones de la pequeña, micro y mediana empresa ecuatoriana hacia el mercado colombiano. Y tercero, en los encadenamientos productivos no podemos frenar el encadenamiento productivo. Un tema importantísimo, el comercio no hay que medirlos por superávit o déficit. Porque ¿cómo lo medimos? Lo medimos por la especialización de la producción. Colombia se ha especializado en la producción de maquinaria y materia prima. Ecuador en la agroindustria. Ecuador necesita esos componentes primarios, por ejemplo, un buen empaque, ¿ya? A partir del polímero que importa desde Colombia, para poder exportar un producto ya procesado en la parte agroalimentos para el mercado de la Unión Europea. Es decir, ya son cadenas productivas que se han venido configurando dentro de la propia comunidad andina, tal como se lo estableció en el plan o formulación de industrialización de la región. Y lo que estamos haciendo ahora, de manera inconsciente, medido los de la parte comercial, contrato justo, principio de nación más favorecida, que lo hablamos al inicio, es comenzar a establecer medidas discriminatorias que a la larga van a afectar las relaciones comerciales a nivel mundial. Y solamente para decirle algo muy importante, Luisa, antes de 1939, año en que empezó la Segunda Guerra Mundial, el génesis de estas relaciones ya bélicas que escalaron fueron las disputas comerciales. De allí fue que se configuró todo un sistema multilateral del comercio que recayó primero en el famoso GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y que desde 1994 y después 1995, que Ecuador entra a ser parte de la Organización Mundial del Comercio, se establece implementar en las economías nacionales de los países miembros de la OMC ya una estructura que permite definir las reglas claras y la previsibilidad. El gran temor de los empresarios a nivel mundial es que ya no existe previsibilidad, Luisa querida. Los países actúan por iniciativa política sin medir las consecuencias comerciales, sociales que pueden tener para su sociedad. Y ese es el gran problema. Andrés, ¿qué es lo que nosotros exportamos hacia Colombia? ¿Qué es lo que nos compra Colombia? Colombia nos compra, por ejemplo, conservas de atún, nos compra manufacturas de plástico. Es decir, nosotros importamos materia prima, que son los polímeros, y les vendemos manufacturas de plástico. Es decir, para el hogar, para la casa, productos sillas, terminados. Productos terminados. Entonces esa relación ahí se va a ver entorpecida. Nosotros también le vendemos a Colombia muchos productos que se necesitan en la parte de fabricación de productos agroindustriales, insumos, materias primas. Eso es parte de la composición de la estructura de la balanza comercial de exportación a ese país. Conservas de atún, camarón, es parte de la estructura también importante de lo que refleja el Ecuador en producción y exportación a nivel mundial. Ahora, otro tema que tal vez sí he escuchado y lo recoge la prensa y sectores que de una u otra manera conocen más a profundidad del tema de la energía eléctrica, han expresado su preocupación por lo que se pudiera derivar producto de esta medida adoptada por el gobierno nacional. Si bien es cierto, tanto la señora ministra de Energía y Minas como el propio presidente han señalado a través de sus cuentas oficiales de que en este año no habrá el temor de los apagones y que el Ecuador está preparado para poder
asumir a través de otras vías, adquirir energía o comprar energía o generar energía en caso de que se la necesite y no precisamente comprarla a Colombia, también genera preocupación. ¿Ocurre lo mismo en el sector al que ustedes representan? Claro que sí, Luisa. Hablamos de un término importante, previsibilidad. En temas comerciales no sabemos qué es lo que pueda suceder en este momento en la relación comercial con Colombia. Ya se están frenando las importaciones, se están frenando las exportaciones, pero hay un tema también sobre la mesa, que es el tema de energía. Ecuador tiene un déficit de generación de energía para el sector industrial. Estamos prácticamente a ciegas. El 10% de la energía, cuando tenemos problemas de estiaje o de generación, proviene de Colombia. En este momento nos cerró ya el gobierno de Petro, como retaliación por la acción política comercial que tuvimos, el acceso a energía. ¿Qué va a pasar con la producción ecuatoriana? El gobierno no tiene un contingente, y hay que decirlo así, no hay un contingente claro, un plan de acción claro que permita justamente paliar, cuando tengamos un déficit energético, la generación y la conexión para la industria nacional. Tal vez y está contando con que la industria nacional esté preparada con sus propias plantas de autogeneración para poder hacer frente a una eventual crisis energética si es que sucede. Bueno, lo podríamos concentrar en las grandes industrias que están en capacidad de autogenerar. Y ha habido también un cambio en la matriz de generación por parte del sector industrial. Están invirtiendo mucho en energías renovables, paneles solares, es decir, para estar en capacidad y tener esa autonomía de generación de energía. Pero estamos con la capacidad suficiente como para enfrentar un estiaje o una situación de crisis de gran envergadura como ocurrió en el 2024. La respuesta es no, Luisa, no, porque son pocas las empresas que tienen primero la liquidez y el músculo financiero para hacer esa reconversión, ser autogeneradoras. El gran problema otra vez está en la micro, pequeña y mediana empresa que no tienen ni siquiera capacidad de autogeneración. ¿Qué va a pasar con esa industria al momento que tengamos apagones? Vamos a detener la producción y a ese escenario pongámosle ya la complejidad que se está comenzando a generar ahora. Es decir, con un mercado colombiano que es el principal destino de la pequeña y mediana industria del Ecuador en materia de exportación, también se puede ver afectado por la falta de conectividad, generación de energía y producción. Ahí vamos a tener un serio problema en la parte de producción, porque vamos a ver desaparecer pequeñas y medianas industrias que venían produciendo, vendían encadenadas al tema productivo con Colombia y que ahora por falta de energía no van a estar en capacidad de producir. Es decir, las acciones comerciales tienen que estar bien diseñadas y cuando la política lastimosamente termina socavando el principio de previsibilidad, vamos a ver un serio problema en la capacidad productiva de la industria nacional. ¿Qué otros problemas de fondo tiene el sector productivo ecuatoriano y esa microempresa o esos microproductores medianos y pequeños que son los que estaban destinando sus productos hacia Colombia? Luisa, un tema importante es la comercialización y eso yo lo vengo diciendo en todas las entrevistas. La política comercial del Ecuador tiene que ser más agresiva en la parte comercial. Si bien es cierto, tenemos un mercado colombiano que le vendemos alrededor de... Históricamente estamos por los 900.000 millones de dólares en los últimos 5 años de exportación de Ecuador hacia Colombia. ¿Por qué no hacemos más actividades para poder encadenar nuestra industria con el consumo colombiano, participando, por ejemplo, en ferias internacionales dentro de Colombia? Hay una famosa feria que se hace todos los años en el mes de mayo en Bogotá, que es Alimentec, se llama Alimentec, que es la feria más grande donde se dan cita todas las industrias latinoamericanas para entrar al mercado colombiano. Entonces, hace falta un impulso en la promoción de productos ecuatorianos en suelo colombiano. Y les voy a contar una experiencia muy rápida. Desde mi posición como gerente de Fortnite, desde hace 4 años, comenzamos a trabajar mucho con el mercado centroamericano a través de Panamá. Y una de las mejores experiencias que hemos tenido hasta ahorita es cómo vinculamos de manera rápida industria de alimentos y bebidas ecuatorianas y también de frutas y hortalizas con los grandes compradores a nivel de distribución, supermercados, pero de manera inmediata, porque hay buenos precios, hay competitividad, hay calidad. Ecuador tiene buenos precios y tiene calidad, pero lo hicimos a partir de esfuerzo privado, que nos unimos para ir a promocionar productos y hacer negocios de manera fácil y sencilla. ¿Por qué no adoptamos una política de promoción intensiva donde el gobierno nacional de su presupuesto destine solamente 25 millones de dólares por darle un número a la institución clave de promoción de exportaciones que es ProEcuador? Y tengamos ya las principales ferias que se desarrollan en Bogotá, en Cali, en Medellín, y llevemos pues un grupo de empresarios ecuatorianos para que puedan internacionalizar sus operaciones. ¿No se ha estado haciendo? Se hace de manera muy limitada por la falta de recursos. Tiene que haber una política pública comercial y es ahí donde yo hago énfasis desde lo público y es un
Es una observación, una recomendación para el señor presidente de la República, ¿Cómo no? donde ProEcuador junto con el ARSA, con el INE, con el Ministerio de Agricultura, armen un plan de desarrollo productivo, pero enfocados a mercados cercanos. Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, donde tenemos posibilidades de crecer en materia de exportación. Lo estamos haciendo bien, por ejemplo, en mercados como la Unión Europea, como Estados Unidos, pero tenemos mercados cercanos como Perú, como Colombia, como Bolivia. Que incluso podrían representar un menor costo por la proximidad geográfica. El tema logístico y adicional porque hay una ventaja ahí, Luisa. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que tenemos con Perú y con Colombia? Que somos parte del Acuerdo de Cartagena, que ahorita se ve trastocado con estas medidas de retaliación comercial. Un Acuerdo de Cartagena que establece una gran zona de libre comercio y que ha permitido el repunte de la actividad productiva y exportadora. Por ejemplo, una limitación que teníamos con Perú, que es parte del Acuerdo de Cartagena, era por el famoso conflicto limítrofe, pero después de la firma Paz de Itamaraty en 1995, la relación comercial entre Ecuador y Perú se disparó. Es decir, ganó más la industria ecuatoriana, de tal forma que Perú se convirtió en un mercado de superávit para la producción ecuatoriana. Es decir, le vendemos más de lo que le compramos a Perú. Entonces, si tenemos ya esa base comercial, que es una gran zona de libre comercio, que es el Acuerdo de Cartagena, ¿por qué no empezar por ahí? Trabajando más, destinando más recursos para certificar a las empresas, ayudarlas a mejorar empaques, llevarlas a ferias internacionales en Colombia, Perú y Bolivia, y subir y escalar las ventas y la relación comercial para que sea de superávit para el Ecuador. Eso es una política pública de encadenamiento de producción y de apoyo al tejido productivo del país. Sobre todo en la zona más cercana y, como usted bien dice, tal vez aprovechando la coyuntura de la CAN, pero hay algo que es innegable y hay que reconocerlo. Tenemos un presidente que está recorriendo en sus giras internacionales, tocando puertas en foros o cónclaves internacionales muy importantes para poder estrechar lazos de mandatario a mandatario, de organizaciones o titulares de organismos multilaterales importantes, para poder mostrar el Ecuador al mundo y lograr alianzas o lograr que esas inversiones extranjeras también vengan al Ecuador. Pero sin duda, lo que usted señala es vital. ¿Qué más se podría hacer, cree usted? ¿Y en qué medida considera que se podría subsanar de alguna manera esto que ha derivado tal vez un poco en un impasse, en un reclamo justo que hace el Ecuador, exigiendo a través de la creación de esta tasa, llamando la atención del gobierno de Colombia para que asuma su compromiso con responsabilidad? Porque, como usted bien dice, estamos en el medio de Perú y de Colombia, somos el sándwich, pero nos ha tocado bailar con la más fea y llevar la peor parte al convertirnos en ese país por cuyos puertos sale gran cantidad de droga al mundo sin ser nosotros los que la producimos. Entonces, sí es terrible y queda un mal sabor el saber que por parte de Colombia, lejos de disminuir las plantaciones de droga, se siguen multiplicando con la venia de sus autoridades. Es importante la reflexión que está mencionando Luisa. Y esto es un llamado de atención. Ecuador en este momento tiene el sartén de la diplomacia para sentar a Colombia, a su canciller. Ya Colombia salió con su declaración a través de su canciller a decir y solicitarle al Ecuador que retire la medida de aumento de aranceles. Es una buena coyuntura para sentarse a dialogar y que Colombia se comprometa ya a combatir de manera frontal la producción de la coca y de cocaína dentro de su territorio nacional. Así es. Pero más allá de eso, si lo vemos dentro de la comunidad andina, nosotros estamos entre Perú y Colombia, que son los grandes productores, tienen los sembríos. Debe también la comunidad andina intervenir como organismo multilateral regional para establecer una política macro de combate a el narcotráfico, al cultivo. Que está azotando a la región de una u otra forma. Exactamente, y no solamente involucrar a Colombia en este momento, sino también a Perú. Claro. O sea, deberíamos estar sentados dentro de la comunidad andina, un espacio multilateral regional andino, donde Colombia, Perú y Ecuador ya definan un plan o una ruta ya para trabajar, primero, con el frente de la producción, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a combatir la producción dentro de nuestros territorios? Y segundo, el tema de la comercialización. Eso es una política pública transnacional andina que realmente ayudaría mucho y combatiría de manera de frente todo lo que es el narcotráfico con todas sus derivaciones, Luisa. Mire usted lo importante que es, porque más allá de que hay detractores y hay quienes aplauden la medida del gobierno nacional adoptada por el presidente de la República,
yo creo que ha puesto sobre el tapete, y es un buen punto de partida, para que a través de la diplomacia de ambos países y de todos los países de la CAN, un excelente punto, me quedo con eso que usted ha señalado, pueda prevalecer el diálogo para poder encontrar puntos en común en donde se pueda analizar la problemática que hay en la región y cómo podemos subsanar esas diferencias y apoyarnos para luchar contra ese enemigo común que es el del narcotráfico. Y hay que verlo también como frente transversal, porque el narcotráfico también tiene otras derivaciones, que lo estamos viendo aquí en Ecuador ahora más, sí, que es el tema del microtráfico, así es, el tema de los secuestros y las famosas vacunas pues, que se dan. El crimen organizado representa en este momento en Ecuador, fuera del narcotráfico, alrededor de $1.000 millones. Es decir, $1.000 millones que se mantienen por el tema del secuestro y por la extorsión. Pero todo esto se deriva de toda la comercialización y producción de drogas. Si le hacemos frente al principal problema, tendremos ya ganado una batalla para luego ya sentarnos a reducir la capacidad de todas estas estructuras criminales vinculados mucho al tema de la extorsión y al tema del secuestro aquí en el país. Mi querido Andrés, quiero agradecerle la gentileza de su presencia esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Recibimos cada una de sus ideas, de sus valiosas opiniones, y yo estoy segura de que por la altura y la responsabilidad con que usted las ha propuesto, van a tener acogida entre quienes, como creo que es el denominador común de los ecuatorianos, queremos que prevalezca el diálogo, la diplomacia, sin que se atente contra el principio soberano que tiene el país de demandar de sus vecinos un compromiso a la par, responsable y coherente en esta lucha que no debe detenerse jamás, que es el combate contra el crimen transnacional y el narcotráfico, pero sin que esto repercuta en la unidad entre pueblos hermanos, y sobre todo cuando está de por medio, como usted bien lo señala, y estoy segura de que de aquello está consciente el gobierno nacional y cada una de sus autoridades, que seguramente ya estarán buscando la salida más acorde, la necesaria para poder superar este impasse y lograr un acuerdo que permita el bienestar de ambas naciones. De eso se trata, mi querida Luisa. Siempre tiene que anteponerse los intereses nacionales y la vía diplomática es el camino a seguir, definitivamente. Gracias, estimado Andrés, por su comparecencia esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación. Es momento de una breve pausa, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos a un corte comercial y enseguida volveremos con mucho más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio.